Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día desayunando con Jesús. Es un gozo despertar nuevamente en un nuevo día, considerando las grandes bendiciones de nuestro Dios. Para mí realmente es una alegría poder expresar una porción más de la palabra de Dios. Ayer hablábamos de la segunda venida de Jesús. Hoy consideraremos con atención el tema Señales del regreso de Cristo, que es la lección número 5 de la fe de Jesús, que es un curso bíblico que sin duda alguna tú lo has visto en algún momento y si no, pues aprovecha para este momento tan corto para disfrutarlo. Para eso hay alrededor de 8 preguntas en que vamos a resolver de forma rápida, considerando las respuestas que se encuentran dentro de la Santa Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. La primera pregunta que tengo es, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús, o sea, de su regreso? Leyendo San Mateo 24:3, Jesús respondió y, bueno, sobre todo habla sobre un acontecimiento, ¿verdad? Previo a su ida. Jesús conversaba con sus discípulos y como que los discípulos no estaban muy de acuerdo que él partiera, pero él lo hizo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del final de esta época? En otras versiones dice y el final del tiempo. ¿Saben? La pregunta dice, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? ¿Qué señales habrían de su venida? Y una de las últimas señales es el, la proclamación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Y Jesús lo mencionó en este versículo, ¿verdad? Pero, ¿se sabe la fecha del regreso de Cristo? San Mateo, ahí mismo, San Mateo 24, versículo 36, está la respuesta y dice así, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? Claro que no, mis hermanos, no se sabe. Y ahora entonces, considerando esto, estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús. Leyendo Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4, encontramos la respuesta que Pablo lo da en esta cita. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4. Dice, pero acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dijo Pablo, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. Avanzando en los versículos siguientes, dice más, vosotros hermanos no estáis en tinieblas para aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Qué interesante, ¿no? Por lo tanto, ¿qué dijo que estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Claro que no. Nadie está en tinieblas. O sea, tú tienes la palabra de Dios, tienes una Biblia en la casa, prendes el radio y ahí está algunas predicaciones, la gente está hablando de la venida de Jesús, siempre se está haciendo. De tal manera que vas a algún sitio de online de igual forma. No estamos en tiniebla. Vemos la naturaleza, ¿verdad? Cuando llega una persona a visitarte también a tu casa y tú lo rechazas, nadie está en tiniebla. O sea, todos conocemos. No habrá excusa. Si la venida de Jesús nos sorprendiera, no hay excusa para Jesús. O sea, tenemos todas las avenidas, todos los medios para conocer de este evangelio. Pero hay otras señales, ¿verdad?, que podríamos encontrar. ¿Qué señales predijo Jesús? Vamos ahora sí a los versículos 6 y 7 de San Mateo 24. 6 y 7 los versículos dice, oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras, mirad que no os alarméis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias, terremotos en diferentes lugares. Qué interesante, ¿no? Tenemos la pregunta, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? ¿Qué señales habrían? Pero ahora aquí está toda la respuesta, o parte de la respuesta. Pero si tú lees todo el capítulo 24 de San Mateo, este capítulo, muchos predicadores le llaman el capítulo apocalíptico. Y leyendo los versículos 6 y 7 del capítulo 24 de Mateo, ahí dice que Jesús dijo que habrían señales, ¿verdad? Como estas, que guerras, rumores de guerras, epidemias. ¿Te imaginas todas esas señales que Jesús mencionó, ¿verdad? Se levantaría nación contra nación, reino contra reino, habría hambres, epidemias, terremotos en diferentes lugares. ¿Se ha visto todo esto? Claro que sí, hasta con fechas y todo ello, ¿verdad? La epidemia ahorita de lo que es una pandemia con otro nombre, pero es una epidemia. Jesús, cuando vamos a otras versiones, dice pestilencias. Esto que estamos viviendo es una peste humana. Jesús lo dijo ya hace más de 2000 años cuando Él estuvo en esta tierra, ¿verdad? Pero si sigamos contestando las respuestas. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Santiago 5:1 al 5. Vayamos a Santiago 5:1 al 5 y ahí responde esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué condiciones sociales prevalecerían o están prevaleciendo en nuestra actualidad? Santiago 5:1 al 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que están a punto de sobrevenirnos. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata se han enmohecido y su moho testificará contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. Mirad el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros, está clamando en los clamores de los que trabajaron en la cosecha, que han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido de sus lutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Yo no sé si este video puede llegar a alguien que es un patrón y no le ha pagado justamente a su trabajador. Le ha quedado debiendo horas, días de trabajo y pone cualquier pretexto en tal de no pagarle, ¿verdad? Y dice que todo esto también no nos debe preocupar tanto, porque esto es una señal más que habrán personas opresoras, ¿verdad? Donde oprimen al pobre, se aprovechan de su mano de obra, de su mano trabajadora, tal vez porque es una persona noble, ¿verdad? Pues, una dama, ¿verdad? Se burlan. A mí me ha tocado ver personas que, no aquí, en Chiapas, tristemente mi estado, ¿verdad? Personas que sacan a sus trabajadores de la casa y los culpan de situaciones que ni son verdades, con tal de no pagarle su salario. Y esto, la palabra de Dios dice que es una señal más de que Jesús está pronto a venir a esta tierra. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Segunda de Timoteo 3:1 al 5. Vayamos a segunda de Timoteo 3:1 al 5. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Y es interesante, ¿verdad? Hablando de lo que es el carácter y conducta de los hombres en los últimos días, es decir, la impiedad. Dice, y deben saber y debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Yo creo que estamos viviendo esto, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más bien que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita. Fue un consejo de Pablo al joven Timoteo. ¿Te imaginan? Todo ese tipo de personas. Es de más repetirlo, ¿no? Solamente busca lo que es 2 Timoteo 3:1 al 5 y ahí sigue la lectura, imagínate. Y estamos hablando de una moral totalmente baja. ¿Esto está sucediendo en los últimos tiempos? Claro que sí. Se puede ver todo ese tipo de personas en nuestro medio social que se vanaglorían, hombres implacables, hombres que le quitan lo ajeno, se apropian. Y estamos viviendo una situación final, ¿verdad? Así de que también quiero decirte que cuando Jesús venga, si tú fuiste objeto de burla por esas personas, Dios traerá un pago para ti si tú confías en Dios y le obedeces, pero también habrá un pago para ese tipo de personas, ¿verdad? Que ellos dicen que hasta el más valiente en la venida de Jesús
aullará. Cuando tú lees más ampliamente lo que es el tema de la segunda venida. Pero, ¿qué ocurriría con la ciencia previo a la venida de Jesús? Daniel 12:4. Vayamos a ver qué predijo Daniel hace muchos años atrás. 12:4 de Daniel. Y tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué ocurriría con la ciencia? Se aumentaría. Estamos hablando de un tiempo futuro para lo que fue el pasado, ¿no? Lo dijo Daniel. Y estamos ahora viviendo ese presente hoy. Vean cuántas cosas maravillosas, ¿no? Cuando viajamos en el avión nos sorprende, ¿verdad? Ayer yo le decía a mi abuela, a mi suegra, yo le decía, suegra, yo he viajado mucho en autobús cuando era joven. Era una presunción viajar en autobús. Ahora no, hasta el más sencillo viaja en el avión cuando va de un lugar a otro. Y todo se ha puesto económico, ¿no? Los servicios, la competencia, ¿no? Es muy grande. El teléfono, tú usabas antes tus tabletas, tal vez, se sigue usando, por supuesto, pero ya no tanto. Las laptops, las computadoras de mesa, no, ya ni le prestan atención. Todo en un solo dispositivo, en un teléfono, como te estoy hablando hoy. Se puede mandar un mensaje de bendición como de maldición también, es decir, de tantas cosas que se encuentran en el internet maravillosas y también cosas que no debemos ver, ¿verdad? Y Dios nos lo prohíbe para que tengamos una buena salud. Pero todo esto es en base a la ciencia que se va a aumentar y fue predicho en la palabra de Dios. Pero ¿qué señales se verían en los astros? San Mateo 24:29. Vayamos al libro de San Mateo, capítulo. Volvamos otra vez al libro apocalíptico. San Mateo 24:29 menciona de esta manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas, serán conmovidas, dice en otra versión. Cuando yo era jovencito, yo recuerdo que hubo un eclipse solar las antenas, las cadenas de televisión estaban en diferentes puntos de la Unión Americana, en la Unión Mexicana también, y todo lo que es Centroamérica, hasta lo que es la salida de Sudamérica. Y qué interesante, ¿no? Donde iba dándose los eclipses, el avance del eclipse del sol. Y los comentaristas mencionaban que si una persona podía vivir 100 años, posiblemente podría ver ese acontecimiento 2 veces en su vida, porque eso se daba a cada 50 años. Interesante, ¿no? Me tocó ver eso y no he visto otro y a mi edad que tengo, ¿no? Pero esto es una señal más que Jesús mencionó en este capítulo apocalíptico de Mateo 24. Y saben, de tal manera que contestando estas preguntas, que la Biblia tiene la respuesta. Yo te pregunto a ti, mi querido amigo, amiga que me escuchas, te tengo esta pregunta. Atendiendo estas respuestas, ¿qué debiéramos hacer? La palabra de Dios en San Lucas 21:28 al 31 dice que debemos estar atentos a las señales en los tiempos. Una vez un muchacho allá en una ciudad llamada Gordington, en el estado de Minnesota, dijo, ¿verdad? No, yo estoy durmiendo todas las noches. No, le digo, no es ese tipo de velar. Tenemos que estar velando, pero de una manera espiritual, ¿verdad? También debemos velar y estar apercibidos. A Mateo 24:42 al 44 lo menciona, ¿verdad? Un velar espiritual, no físico. Tú tienes que dormir tus 8 horas, ¿no? Después de tu trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué resolución tomarías? ¿Tú crees que Jesús vendrá muy pronto? ¿Decides prepararte para estar listo e ir con Jesús a la tierra nueva? Yo te dejo esta respuesta en tu mente. Y no te olvides de entrar a YouTube, Desayunando con Jesús Joel Pérez. Esa es mi página en YouTube. Pero podría ser que quieras ir a otro lugar que es también en YouTube, donde me tienen integrado, que es Alfa y Omega 7 Radio, Desayunando con Jesús. Espero pues que este mensaje sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.